De regreso, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia de cada mañana, por supuesto, a través de Mira TV, Canal 9 de Inter. Les recuerdo, a las 8 en reposición. Vamos a conversar en la mañana de hoy con Sergio Hidalgo. Lo presentamos como cronista del municipio Carrizal. Ya tiene tiempo allí encargado de la historia de Carrizal. Analista político también, fue concejal hace muchos años, Sergio, y Sergio se ha destacado en el área del análisis estadístico, sobre todo en la parte electoral. Así que muchas cosas para conversar en la mañana de hoy. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, Jairo, ¿cómo amaneciste? Bueno, un honor estar una vez más en la planta televisiva de nuestros altos mirandinos. Y nuestra salutación a todos los altos mirandinos y al área metropolitana de Caracas. Mucha gente también la ve por las redes sociales, esta prestigiosa planta que es una referencia informativa. A nosotros nos gusta siempre lo local, somos gente muy arraigada en lo que son los mirandinos y los altos mirandinos. Sergio, ayer fue el día de la independencia. Carrizal tuvo actividad, el Consejo Municipal y también el despacho del alcalde. ¿Qué reflexión sacas de este día como cronista, como investigador del hecho histórico? Bueno, fíjate que nosotros, la oficina de cronista, nos ha tocado acompañar al Consejo Municipal y a la alcaldía el 19 de abril, después nos tocó el 24 de junio y después nos tocó el 5 de julio, no por los 202 años de la batalla de Carabobo, era por los 212. Pero en el día de ayer de la independencia, tanto el señor presidente del Consejo como el concejal Enrique Cañizales, que hicieron una ofrenda viviente, donde han venido tomando algo que me parece muy importante, que es que se viene reforestando la Plaza Bolívar. El Consejo tiene un lugar donde ellos siempre están sembrando matas, se la presentan a nuestro Padre Libertador y después es sembrada para que cumpla también esa parte ecológica de reforestar la plaza. Él tuvo un discurso reflejando estos 212 años de la gesta del Libertador, de la Junta Patriótica, que consiguió la declaración de la independencia de Venezuela, pero también fue con un discurso contundente, rechazando las palabras del presidente de los Estados Unidos, Trump, sobre pretender apoderarse de nuestros recursos naturales, del petróleo. Y también después el señor alcalde José Morales, con todo su tren directivo, hizo una ofrenda floral ante el Padre de la Patria, donde su discurso también lo concentró en que Venezuela no fue esa gesta libertadora contra el yugo español, sino que en este momento la libertad era más allá, que se necesitaba que la participación ciudadana, más democracia, que se sintieran que el venezolano tiene más confianza en las organizaciones institucionales, llámese el Tribunal, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, que debe haber mayor respeto hacia los derechos de la participación del pueblo, y se refirió contundentemente también a la inhabilitación de una precandidata en las elecciones primarias. O sea que fueron dos discursos polarizados. Dos contrastes. Dos contrastes entre dos representantes de un ayuntamiento, y si tú lo ves así, es prácticamente el reflejo de lo que es el país actualmente. Sí, fíjate, Sergio, cuando hacía referencia al discurso del alcalde del municipio Carrizal, es que la libertad, la gesta libertaria tiene que ver, la independencia tiene que ver con todo este tema. Cuando la gente o el poder se usa de manera arbitraria sobre el adversario o sobre una parcialidad, estamos en presencia de la conculcación de los derechos fundamentales. Y por eso luchó Bolívar, y por eso lucharon todos nuestros próceres, y por eso tenemos ese antecedente. Lamentablemente, la Constitución de la República, la gente la lee, está allí fielmente expresada, pero cada quien la interpreta a su mejor manera. En el preámbulo de
la presentación tocaste unos temas muy importantes. Si tú ves ayer, por ejemplo, también el presidente de la Asamblea Nacional, donde ahora están hablando de una comisión para seguir investigando las personas que pidieron sanciones. Y también ves por el otro lado a dirigentes políticos, unos que se fueron, que verdad comparto plenamente eso contigo, unos que verdad fueron perseguidos, otros que se autoexcluyeron, sí. Otros que quisieron, no sé si otros que hicieron como, no sé, como aprovechar el gobierno interino ese de nombrarse autoembajadores y todas esas cosas que hicieron. Y entonces tú lo ves que a veces hablan desde por allá de esos grandes capitales del mundo y hablan como si estuvieran aquí dándole clase moral y ética a nosotros, que nos hemos quedado aquí luchando por la democracia, luchando por Venezuela, haciendo entender y hay que analizar, pues, que a lo mejor políticamente se pretendió un conjunto de sanciones que fue producto de ese gobierno interino, pero que también le ha causado un daño, porque es que el que no diga que las sanciones no le han hecho daño al pueblo, claro que le han hecho daño al pueblo y nos han dicho a todos nosotros, que justamente siempre permanecemos aquí en Venezuela, dando la lucha en las diferentes comunidades, en los planteles educativos, en los gremios como el del periodismo, el del colegio de abogados, que también celebraron su fiesta y su actividad y son aguerridos periodistas. Hay otros que es muy fácil irse a criticar y a ofender, pero no es la defensa, y la democracia hay que hacerla como la hizo Simón Bolívar aquí en Venezuela, luchando, y no solamente que luchó en Venezuela, sino que se fue a todo el sur, a seguir luchando por la libertad, y eso es lo que nosotros necesitamos. Exista más democracia, más libertad, respeto. Por ejemplo, yo en el caso particular de las inhabilitaciones, yo las rechazo totalmente. Yo creo que las inhabilitaciones son un arma que utiliza el que va a competir, que tiene miedo que el otro le gane. Porque si tú no tienes miedo que un candidato te vaya a ganar y tú sabes que tienes un partido sólido, fuerte, como a veces tú lo escuchas, por ejemplo, en el Canal 8, que tienen un partido sumamente más grande de Sudamérica y entonces le tienen miedo a una candidata. Yo creo que eso es un síntoma de debilidad muy claro. Y también tú sientes por el otro lado que es que, verdad, cuando tú revisas lo que es la oposición, la ves demasiado fragmentada, todavía no se han podido despegar de ese gobierno interino que nadie encuentra ahora cómo lavarse las manos de qué fue lo que pasó ahí, porque es que ni siquiera, ¿verdad?, la gente entendió que ese gobierno interino no llegó a ningún nada, y con una asamblea que teníamos por 3 diputados, que todavía estamos esperando la decisión de Monaga, se pudieron realizar mayores éxitos para que la democracia se fortaleciera y a lo mejor ahorita en Venezuela no tuviéramos esta situación política que actualmente, porque se perdió lo más sagrado que le dio el pueblo, que fue una buena representación en la Asamblea Nacional del 2015. En serio, hablando, fíjate, vamos a detenernos un poquito en el tema de las sanciones, porque siempre se toca ese tema. Por supuesto, yo creo que muchas veces la oposición falla en el tema de desmontar el discurso del gobierno. Y cuando muchos hablamos, yo coincido plenamente contigo, las sanciones le han hecho, porque ¿a quién le han hecho daño? Al bolsillo de los que tienen braga naranja y están metidos en la cárcel, o toda su red que todavía pulula en la sociedad venezolana. No, en absoluto. Le han hecho daño a la gente pobre del PSUV y de la oposición, a la gente de clase media del PSUV y de la oposición. Ahora, cuando se habla, por eso te digo, yo creo que aquí ha faltado como una especie de narrativa para desmontar ese discurso del gobierno, porque el gobierno toda su defensa la basa echándole la culpa a los demás. Con el tema de las sanciones, si aquí ha habido gente que le ha pedido sanciones al país, yo no lo he hecho, tú no lo has hecho, mucha gente no lo ha hecho, ni hemos estado de acuerdo, pero es que también hay que pasearse por un escenario. En las libertades económicas normales, este gobierno no ha dado muestra de una condición ética para el manejo de los recursos del Estado. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que yo más creo recordar, es que cuando se han solicitado sanciones, algunos personeros, con los que no tengo ningún tipo de afinidad,
tiene que ver en lo personal, porque mucha gente en este país se ha enriquecido ilícitamente. Bueno, y ahí tenemos el caso de este escándalo de las criptomonedas y este tema de PDVSA, que por cierto se mantiene en un férreo silencio. No supimos más nada. Entonces yo creo que eso es importante, que se aclare el tema de las sanciones. Sí. Bueno, fíjate que tú dices como la braga naranja, pero es que fíjate que la braga naranja solamente fue PCDI. La silenciaron y al que debería tener la braga mayor, nadie sabe dónde está. ¿Sabe? Nadie se dice nada. ¿Qué pasó con el ministro, el que manejaba todo el sistema? Nadie dice nada. Y es otro silencio absoluto. Ahora, hay que entender, claro, que las sanciones le hicieron un daño al pueblo. Le hacen un daño porque es que la economía, de hecho... Doble daño, porque le da excusas al gobierno, claro, para no cumplir con sus obligaciones. Es más, mira, ahí está comparado, las sanciones y después vimos el célebre, las palabras que dio el señor Trump en un momento que le autoayudó, pues se proclamó jefe de campaña de Nicolás Maduro. Parece que se inscribió en el PSUV. Uy, se inscribió en el PSUV, en aquel momento venía a decir algo fuera del contexto. Entonces, en este sentido, nosotros, por ejemplo, vemos a diario que los maestros, enfermeros, enfermeras, médicos, todo lo que es esos profesionales que son los que dan la batalla en esos diferentes hospitales, protestando. Los maestros ayer reclamaban que no iban a regresar a las clases. Y aquí no exista la voluntad de que de esos 32 millardos de bolívares que supuestamente el gobierno ha recuperado una cantidad de bienes, ¿por qué no se hace un fondo especial aprobado por los parlamentarios para que de una vez por todas se elimine ese mamotreto jurídico que es el instructivo de la UNAPRE, que tiene a los maestros pasando y comiéndose un cable, que los maestros no quieren regresar a dar clases? Y un país como Venezuela, que a pesar de que todo lo que pueda tener en el pasado, la educación era de clase, había un turno en la mañana y turno en la tarde, pero es que ahora ni siquiera qué maestro va a querer dar clase. Y esto lo que nos lleva es que efectivamente los muchachos, los que están estudiando ahorita, son por las redes sociales. Ellos son autodidactas. Entonces, esto es una cosa que es verdad, les ha hecho un gran daño, y el gobierno ahorita con estos 32 millones y todo lo que pueda recuperar, debería empezar. A lo mejor que no lo haga de una vez con todo, porque es una extremada burocracia lo que hay en el país, pero por lo menos deberían de empezar primero con los maestros, médicos, enfermeros, para que se le ajuste ese sueldo a esos ciudadanos, que eso es lo que quiero escuchar, y un tema que tú me lo planteaste también, una oportunidad. No, escuchamos candidatos, pero precandidatos por todos lados, pero es que nadie tiene un programa que diga exactamente qué vamos a hacer, porque por lo menos el gobierno siempre dice lo mismo, pero que un candidato no hay una política, no hay un programa que se diga cómo se vamos a hacer después de las elecciones del 2024. Es correcto, Sergio. Incluso yo hacía un comentario el pasado martes que para mi gusto yo creo que esa comisión de primaria está muy bien representada. Creo que esas personas que están allí merecen total respeto, pero para mi gusto muy conservador, porque también tiene que hacer un nivel de exigencia. Mire, necesitamos un plan para presentarle esto al país, necesariamente, porque se trata de una comisión de primaria de una parcialidad política, no es cualquier cosa. Bueno, al regreso vamos a hablar de esto. Mis amigos, vamos a hacer una breve pausa. Les comento que en el día de ayer estuve prácticamente todo el día en el municipio Huaycaipuro. Le tengo algunas fotografías allí y algunos comentarios que lo vamos a hacer en la última parte del programa, y unas fotos que tuve la libertad de tomar tanto en la Plaza Miranda como en la Plaza Huaycaipuro y otros sectores de Los Teques. Una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos. De vuelta, queridos amigos, en Frente a Frente, la referencia de cada día a través de Mira TV,
Canal 9 de Inter, esta noche a las 8 en reposición. Y disponible también nuestra mensajería de texto y también haciéndole la cordial invitación para que se suscriba a mi canal YouTube Jairo Cuba TV. Por cierto, que hoy en mi programa Boxeo Plus Radio, a través de la emisora hermana P&P Sport Radio 899 FM, vamos a difundir una entrevista exclusiva que le hicimos al boxeador venezolano Royman Villa, quien va a pelear este sábado por el título mundial de la Federación Internacional de Boxeo frente a Yaron Ennis. Me tomo este tiempo, Sergio, con tu permiso, me tomo este tiempo porque esta es una pelea sumamente importante, transmitida por la cadena internacional Showtime. Mis amigos, estamos hablando de las grandes ligas del boxeo. Y este muchacho, que por cierto lo trajimos aquí a Los Teques a pelear, peleó en el gimnasio Manuel Mota, aquí en Los Teques. De Los Teques va a pelear el próximo sábado en la ciudad de Atlantic City. La entrevista va a estar disponible de 1 a 2 de la tarde en mi programa Boxeo Plus. Está disponible en mi canal YouTube Jairo Cuba TV. Bien, Sergio, a lo nuestro. No, pero tenemos que ver la pelea, pero yo soy fanático del boxeo y del béisbol. Bueno, excelente. Sergio, vamos a entrar un poquito en el tema electoral, que de cualquier manera siempre hay confusión, aunque uno nota que en este momento hay como mayor disposición. Definitivamente este pueblo venezolano es un pueblo noble. Durante mucho tiempo no votes, durante otro tiempo regala la Asamblea Nacional, durante otro tiempo vota, de otro tiempo que voten esto, pero estos no. Durante mucho tiempo se dividieron las facciones políticas impidiendo victorias como la de Lady Gómez, victorias como Miranda, hermano. Miranda. Aragua. Aquí mismo en Miranda. Aragua. Hasta en el mismo con una argucia bochornosa, además, a última hora, con alevosía. Allí yo creo que Carlos quedó muy mal, de verdad, ante el país, ante el Estado. Bueno, y ahí está la consecuencia, fíjate. Aspiró a una interna y fíjate cómo salió. Es decir, este es un pueblo noble. Ahorita pareciera que hay una actitud de la gente que ha entendido que la única manera es presionando con el voto, independientemente de cualquier irregularidad, mi hermano. Pero cuando ese monstruo de 1000 cabezas decide avanzar, no hay quien lo detenga, Sergio de Alba. El gobierno es especialista en promover que los ciudadanos no participen, porque ellos tienen una estructura muy sólida. El Partido Socialista de Venezuela, lo que no le podrán criticar es que no son flojos. Ellos hacen política las 24 horas y los 365 días del día, mantienen activa esa estructura. Los partidos de oposición, yo siempre lo he dicho, parecen un saco de gato. Eso de llamar a no votar, otro día sí a votar, otro a que eres alacrán, el otro no es alacrán. Bueno, esas son las consecuencias que están dando. Y ahorita, por ejemplo, con el caso de la primaria, yo no conozco a esos notables. Sin embargo, con la única que sí tuve referencia una vez fue con la doctora Mildred Camero. Yo pertenecía a la CONACUI y ahí trabajé con ella. Los otros notables no los conozco mucho, no puedo decir cuál es su profesión ni nada, pero efectivamente ese reglamento que hicieron... Ahora, ¿hacen falta notables o técnicos electorales ahí? Bueno, yo por ejemplo, si a mí me hubiesen delegado esa función y de consultar, yo finalmente no hubiese nombrado notables, hubiese convocado a la gente de Súmate, Ojo Electoral, la misma UNCAC, y hubiesen colocado profesionales en materia electorales, e inclusive muchos rectores, funcionarios del CNE que militaron en esos partidos políticos que dirigieran ese proceso. Pero esa es una comisión tutelada por los partidos que tienen la mayoría ahí, el G3, el G4, el G1. Eso es lo que sucede ahí. Entonces, por eso que tuve un reglamento que
hasta la fecha de hoy no se sabe cuál es el catastro de los centros de votación. Cuando lo más importante eso es que oficial, Sergio. Yo nunca he escuchado decir dónde están los centros. La última vez que hablaron de las iglesias y le salió el jefe del gobierno y le dijo que a los curas que cuando prestaran la iglesia, bueno, metiendo problemas a la iglesia. Metieron a la iglesia. Entonces, no hay un catastro. Después pidieron que no fueran en espacios públicos, que tenían que ser en espacios cerrados. Y actualmente, sin los colegios, y yo dificulto, y voy a poner en duda, pues, y ojalá me esté equivocado, pues, que los directores de los colegios privados, sean católicos o no, que sean centros de votación, los presten. No lo prestarían porque sabían que automáticamente el Ministerio de Educación, las zonas educativas, tomarían represalias contra ellos. Entonces, eso no lo van a prestar. Entonces, tienen que primero ahorita buscar un sitio para hacer el catastro de los centros de votación. Hay municipios facilitos, por ejemplo, el de Carrizales es fácil tenerlo, pues. Entonces, de 1130. El de Los Alias. El de Los Alias. El mismo de Huecaipuro. Bueno, Huecaipuro ahí con algunos altibados. Pues ahí está la casa de AD. Bueno, exactamente. Pues sí, pero hay algunos activados. Pero recuerda que la Casa de Acción Democrática está en manos de Bernabé. No del... Bueno, no, pero hay espacio, ahí hay espacio. Pero fíjate, de estas 1133, ponte tú que escojan 1000 parroquias. De las 1000 parroquias, si colocan un centro, son 1000 centros. Capriles habló de 3000 centros, o sea, 3 centros por parroquia. Habría que colocar aproximadamente 5, serían como unas 24 mesas. 24.000 mesas en todo el país. Pero eso tiene un costo muy elevado. Tú tienes que calcular cotillón electoral, los cuadernos de votación, almohadillas, la logística de ese personal, todo un entramado que tiene un costo, que el jefe del Mazo Dando dice que son 30 millones de dólares. Ayer yo estuve haciendo unos cálculos ahí con el arquitecto Marco Ojeda, que fue rector del CNE, y él me dice, barata, 20 millones de dólares. Entonces, ¿con qué dinero lo van a realizar? Entonces, no tienen los catastros, no han hecho una información exacta donde los centros estén. Y hay sitios donde nosotros sabemos, por ejemplo, que son sumamente complicados. Vamos a ver un centro de votación en Ocumare del Tuy, en Santa Teresa, vamos a ver aquí en Tejería, donde colocan esos centros. Eso tiene que primero tener el peso. Y otra cosa más que yo no veo en ese reglamento. Estuve buscando el cronograma y lo tienen así, es imposible imprimirlo. Entonces, en ese cronograma no se dice cuándo se instalan las mesas, dónde se instalan las mesas, no hay un manual o un reglamento sólido que dijera, por ejemplo, que si un candidato A se inscribe, porque es violatorio las inhabilitaciones que hace el gobierno a través de los organismos que deberían de gozar de libre derecho de los poderes, separación de los poderes, como la Contraloría y la Fiscalía, y no los tiene. Entonces, ellos no prevén que se inscriba un candidato A y él ganara, ¿cómo lo van a sustituir? Esta mañana escuchaba que los 3 principales que pudieran llegar de primero estaban inhabilitados. Podrán escogerlo de los que queden, que compitieron. Pero fíjate, Sergio, fíjate. Yo creo que ese es... O tendrán que buscar un outsider. Pero fíjate, yo creo que esa es una posición, una definición interna de la oposición. Indistintamente de que para la comisión de primaria, ni María Corina, ni Superlano, ni Capriles están inhabilitados. Ellos pueden participar Claro en que esa sí. comisión de primaria. Bueno, ¿dónde está? Mi pregunta entonces, ¿dónde está la estrategia para inscribir ese candidato y producir esa presión para que posteriormente pueda ser candidato inscrito legalmente en el proceso de elecciones? Bueno, si tú ves la decisión del Consejo Nacional del Gobierno de forzar la renuncia de todos los rectores del Consejo Nacional Electoral, el último tardío lo hizo fue Enrique Márquez, porque él entendía que si la propia Asamblea, que era el órgano supremo, los escogió, les vino a pedir la renuncia. Y yo estuve comparando el cronograma cuando eligieron a Enrique Márquez, a Roberto Picón, a Calzadilla, los laxos que se llevó. Este Consejo Nacional Electoral es como un consejo por una ley habilitante. Va pero a millón. Ya ayer
se habían inscrito una cantidad de venezolanos. Y pareciera que ese mensaje que está mandando el gobierno, que está acelerando el Consejo Nacional Electoral, es porque va a acelerar también el proceso de las elecciones. Y es cuando te digo, ¿por qué el reglamento de las elecciones primarias, aunque tengan un derecho de participar, porque eso, como lo vuelvo a repetir, las inhabilitaciones son inconstitucionales, excepto que cometan algo probado? Es que ni siquiera aquí tienen el legítimo derecho a la defensa, consagrado en el artículo 49 de la Constitución. Entonces, pero si ellos, sabiendo que no están jugando con un niño de pecho, tenían que tener ya establecidas las normas para ver cómo pudieran sustituirlo o qué vamos a hacer. Porque el gobierno, los lapsos para inscripción en un reglamento a una presidencial no llegan a dar 15 días hábiles. Imagínate si el gobierno en el proceso electoral para la inscripción del candidato a presidencial dice que solamente van a dar 8 o 5 días, habría que salir corriendo a inscribir al candidato o a la candidata que ganó para que vayáramos a la puerta del Consejo Nacional y enseguida nos digan, no se puede inscribir porque está inhabilitado. Entonces tenemos que echar para atrás para ver cómo metemos la mano en un saco, un sombrero, para ver quién es el candidato. Pero ya hubo una experiencia en Barinas. Sí. Ya hubo una experiencia, esa experiencia unificó a gran parte de la oposición, digamos a la gran mayoría, porque en ese proceso, Sergio, todo el gobierno se dedicó a Barinas. Y finalmente, con un candidato sobrevenido, de última hora, que estaba en otra cosa, terminó siendo muchos gobernador. efectos no se repiten. En política y en Venezuela, que es tan cambiante, muchos efectos no se reproducen. Sin embargo, hay que reconocer que Superlano tuvo la gallardía de saber de que él había ganado las elecciones y enseguida fueron hacia a la esposa de él. También se la inhabilita. Después quisieron buscar a otro candidato y lo inhabilitaron. Entonces, cuando ellos toman la decisión que el Sergio Garrido, que es actual gobernador, ya había sido electo, proclamado diputado del Consejo Legislativo del Estado de Miranda, por lo tanto, del Estado de Barinas, y no lo podían inhabilitar. Entonces todo el mundo entendió. Pero cuando aquí no existe, tendrán la voluntad. Hay veces que hay gente que es que no tiene la voluntad para saber que cuándo debe echar para atrás y no puede. O sea, ¿tú no ves que ese efecto pueda repetir? Yo no creo, porque yo pienso que si la persona que está encabezando todas las encuestas, porque eso no hace falta ser muy matemático para saber que quién está encabezando todas las encuestas a nivel nacional, tenga la voluntad para ella decir, el próximo candidato puede ser fulano. O sea, o va a ser solamente de los 14 que hay, de esos 14 vamos a escoger uno. O definitivamente después dice, no, ninguno de los 14, porque yo no acepto ninguno de esos 14 porque yo los derroté. Y entonces yo tengo que buscar. Todo eso es factible. Pero eso son cosas que ya hay que incluso adelantarlas. Creo que en el caso Barinas, la opinión de Superlano creo que tuvo un peso específico. Por eso te digo que ese efecto, y hay que felicitar a Freddy Superlano en ese momento, porque él hizo a lo más cercano, que era su esposa, porque lo representaría, pero él aún viendo que no podía y le estaban inhabilitando a su gente, él personalmente dirigió la campaña de Sergio Garrido. Y hubieron factores muy importantes que habían acompañado en aquel momento, por ejemplo, la candidatura de Claudio Fermín, y en ese momento echaron para atrás y se fueron a apoyar y la gente con Rosales Peña también. Sí, exactamente. Entonces, Rosales Peña fue candidato, creo que le sacó de 50.000 votos Rosales Peña en la de AD. Fue candidato de AD. De Bernabé. Y sí, dio un paso al frente. Eso es lo que necesitamos. La pregunta, ¿estarán en condiciones ellos de que no sean abanderados y den ese paso al frente por Venezuela? Eso es muy importante, Sergio. Interesante esta reflexión. Vamos a hacer una pausa, mis queridos amigos, y al regreso mucho más en la última parte de Frente a Frente. Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente.
conversando en la mañana de hoy con Sergio Hidalgo, cronista de Carrizales, especialista en el área electoral y analista político. Antes de continuar, Sergio, no sé si nuestro director tiene allí a tiro unas fotografías que pude tomar ayer, en el día de ayer. Fíjense una cosa, detente allí. La pasada semana yo tuve aquí una persona, un biólogo, y yo desde hace días he venido diciendo, bueno, que con el tema de la pandemia se restauró mucho del medio ambiente y hablaba que había visto ardillas en aquel momento en San Antonio de los Altos y que ya eso, con el tema de la pandemia, ya superando la pandemia, eso desapareció. Hubo una persona que me escribió y me dijo, no, vaya para la Plaza Miranda que ahí hay ardillas. Bueno, yo me fui el día de ayer, pasé todo el día en el municipio Huaycaipuro. Me fui a la Plaza Huaycaipuro y a la Plaza Miranda. Bueno, mi decepción fue terrible, porque no solamente no vi ardillas, sino que vi unas plazas sucias. Vi que la gente estaba limpiando la plaza, pero por la periferia, las calles de la plaza, no la plaza. Fíjense ustedes, el estado, esa es la Plaza Miranda, el estado en el que se encuentra el monumento a Francisco de Miranda. Yo me recuerdo que hace algún tiempo nuestro amigo Leonel Vargas hizo una denuncia. En ese estado, esta foto es de ayer, en horas de mediodía, en ese estado está la Plaza Miranda. Regrésate a la foto anterior, por favor. En ese estado, la grama descuidada totalmente. Vamos a continuar. Esa es la Plaza Miranda, ahí está el monumento al mira, ahí tienen la plaza totalmente descuidada. Es decir, me conseguí una sorpresa. Vamos a continuar. Mira, ahí totalmente. Y eso no cuesta absolutamente nada. Eso no cuesta absolutamente nada con una cuadrilla hacerle mantenimiento semanal a esa plaza, que además es una plaza hermosísima. Seguimos, mira, ahí tienen. Esa es la plaza. Esas fueron las ardillas que me conseguí ayer. Bueno, eso es la fachada del antiguo Hotel Alemán. El Hotel Alemán. Qué tristeza, chicos. Eso es una obra arquitectónica y al lado está la iglesia del Carmen. Es una obra arquitectónica que lamentablemente se descuidó y en el estado en que está ahora. Esa es la Plaza Huaycaipuro. Está al lado una tremenda plaza. Mira, esa es la base que sustenta los jeroglifos. Allí no se nota muy bien, creo que sí. Las bases totalmente descuidadas y oxidadas. Observen ustedes la maleza en el estado en el que se encuentra. Tampoco vi ardillas ahí. Ahí está otra panorámica, el estado de abandono. Eso, vuelvo a insistir, no cuesta absolutamente nada. Tienes una cuadrilla de servicios públicos. Sencillamente la orden, semanalmente, cada 15 días, hacerle mantenimiento a esas plazas, que son dos plazas hermosas. Sí. Dos plazas hermosas. Entonces, fíjense ustedes, me mandaron a buscar ardillas y fíjense ustedes lo que conseguí. Conversé con dos moradores, dos señores mayores ahí en lote que me no, olvídense, aquí ni pereza, aquí hubo pereza hace mucho tiempo y ardillas. Yo no sé quién lo mandó a usted a buscar ardillas aquí, pero entonces encontramos una plaza totalmente deteriorada y me dio mucha tristeza también el deterioro del hotel La Casona, chicos. De verdad, un hotel histórico, cosas que se pudieron haber recuperado. Allí hay una obra importante que hizo el alcalde Garcés en el Boulevard Bermúdez, de verdad que esa fue una obra importante en la avenida Bicentenario. Pero del resto, mis amigos, creo que hace falta. Después recorrí otros lados por allí, por la esquina donde está el Paseo Mirandino, muchas obras. De verdad, los Teques tienen un patrimonio arquitectónico bellísimo y lamentablemente descuidado totalmente. Bueno, pero quería hacer la referencia con testimonios. Ahí tienen la foto y tengo muchas más que están a disposición de quienes las quieran tener. Sergio, bien interesante el análisis que hacías con respecto a las primarias y es un llamado de atención, más que una premonición, es un llamado de atención porque tú lo acabas de decir, yo no conozco el catastro electoral y octubre está a la vuelta
de la esquina. Mi juicio es el siguiente, mi juicio es que me parece muy conservadora la posición de esa comisión, porque creo que tiene que tener un nivel de exigencia con los candidatos, más allá de un debate, y no solamente uno, y no solamente un debate en la Universidad Católica Andrés Bello, otro en la Central, otro en la Universidad de Oriente, otro en la Universidad de los Andes, si son las casas de estudios los que van a servir para esto. Analizado completamente, Sergio, ¿tú estás de acuerdo o te asientes que lo que están diciendo las encuestas es lo que quiere el país en este momento? Indudablemente que, mira, lo que pasa es que en este mundo moderno, el nuevo orden mundial, las redes sociales hablan y el que no sabe entender las redes sociales cree que eso es la real verdad. Y eso que usted que es un especialista. Así es, totalmente de acuerdo. Suscritos 100%. Mira, aquí hay una encuesta que, bueno, más que no la están haciendo aquí en Venezuela, pues si no dijeran que la están haciendo, no. Fíjate que están todos los organismos internacionales, 7 millones y medio, 6 millones y medio de venezolanos fuera, reconocían que solamente 50.000 venezolanos se han registrado para votar en esa primaria. O sea, no se ha registrado ni el 1%. De 6 millones. De 6 millones, imagínate. Y entonces tú ves aquí en Venezuela que si hay 22 millones de electores, hay 7 millones y medio fuera, quedarían unos 14 y medio millones de votos aquí en Venezuela. Si votara el 10%, votan 1.400.000. 1.400.000 votarían aquí en Venezuela. En Venezuela. Si vota el 10%. Eso es una buena cifra, Sergio. Bueno, un indicador. Es un indicador. Todo el mundo dice que las elecciones primarias más competitivas en el mundo son las de los Estados Unidos y siempre votan entre el 20%. Entonces, bueno, vamos a decir que un 10, un 15% son un buen indicador, un buen antecedente. Un buen indicador. Pero, ¿qué motiva al elector a votar? Yo quiero salir a votar, quiero un cambio de gobierno, quiero un cambio de Venezuela, quiero que se reconcilie. Pero es que yo no he escuchado a ningún candidato que haya hecho una propuesta de gobierno seria que enamore al electorado. Bueno, Caleca hizo una presentación de 5 puntos el día que anunció su inscripción en la primaria. Ojalá le dé mayor divulgación, porque aquí tú escuchas, por ejemplo, yo veía al gobernador del Zulia en estos días, Manuel Rosales, devolviendo propiedad privada. Uy, algo importantísimo, que fueron expropiadas por el anterior gobernador del estado y se convirtieron en chatarra, en algo destruido, y ese la está regresando. Y Prosperi hizo también una presentación. ¿Cómo podemos criticar nosotros? En un hotel también, Prosperi hizo. Pero ¿cómo podemos criticar, por ejemplo, nosotros que con toda la diferencia que tengamos con el presidente Nicolás Maduro, tuvo la decisión de volver Sambil para darle vida a la Candelaria? Entonces, aquí en Venezuela se necesita que alguien diga, mira, vamos a devolver todas las empresas privadas que se convirtieron en un mamotreto, en chatarra, en burocracia, devolvérsela a sus legítimos dueños para que la empresa privada vuelva a invertir un marco jurídico de respeto. Eso es lo que quiere escuchar la gente. La gente quiere escuchar exactamente qué va a pasar. Nos vamos a aperturar al mundo. ¿Y tú no crees, Sergio, que esas deberían ser unas exigencias de la Comisión Nacional de Primaria? Te lo digo porque no es solamente un escrutinio de votos, es un organismo rector para producir un candidato de cara al gobierno. Creo que tienen que coadyuvar en muchas más cosas. Bueno, los monitores que están detrás de la comisión de la primaria eran los que tenían que verse reunidos. Y vamos a presentar un programa que se acerque a los venezolanos, que la gente sienta a los venezolanos. Dicen una frase y la gente, por lo menos los educadores, nadie le dice qué va a pasar con el instrumento de la UNAPRE. ¿Cuál va a ser el mensaje hacia el estamento militar? ¿O es que ese estamento militar lo vamos a hacer al olvido? Y ellos no aquí, no, los militares en este país tienen que tener un mensaje de paz, de reconciliación. Hay gente honesta en esas guarniciones. Entonces, y lo que sienten ellos, cuando por ejemplo ayer el presidente Nicolás Maduro, que se burlaban del piloto que murió, que yo no lo vi en ninguna red como una burla, más bien creo que todos los venezolanos nos dolió que un piloto de nuestra Fuerza Aérea falleciera, y vaya de aquí, de este municipio de los Altos Mirandinos, de Carretal,
de esta televisora, del cronista Carrizal, nuestro más pésimos y sentido de palabra de condolencia a todo el estamento militar, a la Fuerza Aérea, a la familiar de ese militar. Nosotros tenemos que ser, en ese sentido, tiene que haber un mensaje hacia los militares, porque sin ellos no puede haber lo que se llama una reconciliación nacional. Mira, yo creo que ahí está el ejemplo más palpable para Venezuela, el caso de Chile, Argentina, la dictadura del Cono Sur. Así es. Bajo ese criterio no hay ningún militar que se siente. Tienen Ahora, que sentir. serio, fíjate, este tema de las inhabilitaciones, yo creo que no es un caso cerrado. Te lo digo porque hay una comunicación que circula en redes del doctor Román Duque Corredor, que la hace como lector. Ni siquiera la hace como magistrado, ni como jurista destacado que es, y allí revela que lo que se ha hecho ahí fue una carta del director general de la Contraloría dirigida al señor Brito, muy preocupado por la situación de los inhabilitados, ¿no? Ok, que la gente lo interprete como quiera, pero allí hay como una especie, ahí no hay un hecho cumplido como tal, porque quien puede emitir esa comunicación de carácter oficial es el Contralor de la República. Eso te lo digo por lo siguiente, no es que yo me metí ahora a comer flor y estoy esperando que el Contralor revoque esa medida, no, porque el director general que firmó eso lo hizo con anuencia del Contralor, en eso estamos claros, ¿no es así? Claro. Perfecto, pero fíjate, esto va a traer, todavía no ha tenido la escalada porque yo creo que los políticos exilados, en vez de estar dándole instrucciones a los venezolanos que están aquí, deberían hacer una gira mundial con este tema de las inhabilitaciones. No sabemos si eso les conviene o no les conviene, ¿verdad? Por un lado, pero por el otro, ya han comenzado a haber reacciones. Fíjate, esa reacción de Petro, Emmanuel Macron, es importante. Anthony Blinken es importante. Eurodiputados de la Unión Europea están solicitando sanciones porque es el único mecanismo disponible a la mano. Esto puede desencadenar una grave situación política que obliga al gobierno a sentarse y a razonar con relación a esto. Sí, el doctor Corredor fue muy explícito, un buen jurista cuando lo planteó, inclusive habló sobre la Blanca-Rosa Mármol de León. Y es verdad, mira, eso tiene que venir de una ventana. El gobierno debería ser el más interesado ahorita en que quitarle la inhabilitación a María Corina Machado y que la dejen que participe, porque Venezuela necesita democracia. Venezuela, para que pueda obtener financiamientos internacionales y puedan salir de la propia crisis, es dando mayor sensibilidad, mayor mensaje al mundo de que sí existe democracia. Pero cuando están inhabilitando, y bueno, más que tú lo dijiste, ya el tema de la inhabilitación pasó, pero también tiene que haber un mensaje de los candidatos. Los venezolanos, los ciudadanos que caminamos las calles de este país, no podemos seguir esperando que, por ejemplo, hasta el final, la salida, prosperidad. No, queremos saber cuál es el mensaje contundente, por qué nosotros nos vamos a entusiasmar en votar en esas elecciones primarias. Como te digo, si votaron 10% de esos 14, solamente estarían votando 1.400.000 votos y nos van a faltar la tarjeta. Y algo que siempre te lo dije en el último programa que tuve contigo aquí, es que son las tarjetas de los partidos políticos que fueron judicializados bajo sentencia, ya firmen y están en manos de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, en manos de Voluntad Popular, Goyo Noriega, en manos de COPEI, de Juan Carlos Alvarado. O sea, esa tarjeta que la siguen vendiendo por ahí, pero no están en manos de la tendencia que está participando en la primaria. O sea, le están haciendo un gran favor totalmente a los que están del otro lado. O sea, no existe, fortalezcan la MU, fortalezcan las organizaciones que pueden utilizar una tarjeta única para poder ser victorioso en un proceso electoral. Perfecto. Bueno, Sergio, muchas gracias, amigos. Ha sido Sergio Hidalgo, cronista de Carrizal, especialista en el área electoral y analista político. Interesantes las reflexiones en la mañana de hoy. Amigos, no se pierda este programa esta noche a las 8 en reposición y tampoco cuando lo colguemos en nuestro canal YouTube Jairo Cuba TV. Yo los espero mañana en un nuevo Frente a Frente.